El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Bienvenida. Tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, sentir, dame tu vida para vivir, Señor.
Que el Señor les bendiga. Quiero agradecer a Dios primeramente y al Ministerio de Mujeres que nos permite compartir en esta ocasión la palabra del Señor para que tengamos una dirección del Señor para poder abordar un problema de mucha actualidad, la situación en la que nuestros hijos se encuentran actualmente. Para eso quiero hablarles bajo el tema Orando por nuestros hijos. Mi meditación va a estar basada en la porción de Mateo 15, del 21 al 28, que tiene un texto paralelo en Marcos y que también vamos a leer para poder estar yendo de una porción a otra. Dice Mateo 15, del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Basado en esta porción, quisiera hacer una breve oración para ponernos en las manos de Dios y que sea Él quien nos hable a través de su Santo Espíritu y su palabra. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta oportunidad, Señor, tenemos la necesidad de presentarnos ante ti, Señor, deseando que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, que nos des tu dirección, que nos des, Señor, tu palabra, y que a través de tu palabra, Señor amado, tú llenes nuestra vida y solventes para gloria tuya la situación familiar que tenemos con nuestros hijos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti. Amén y amén. Bien, como les comentaba, esta porción también la encontramos en el Evangelio sinóptico de Marcos, capítulo 7, del versículo 24 al 30. Y lo vamos a leer también porque hay algunos detalles que complementan una porción con la otra. Dice Marcos 7, 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. Bien, primero veamos cuál era la situación geográfica en la que Jesucristo y sus discípulos se encontraban en ese momento. La palabra de Dios dice que ellos se dirigieron a la región de Tiro y Sidón. Eran dos ciudades de la antigua región de Fenicia. Era uno de los territorios filisteos o cananeos, lo que ahora es el país del Líbano.
eran ciudades que estaban ubicadas en el litoral del mar Mediterráneo y estaban fuera de la región de Galilea. ¿Qué quiere decir eso? Que no pertenecía a la nación de Israel. Recordemos que en el tiempo de los jueces, la Biblia nos dice que los sidonios, los habitantes de Sidón, fueron uno de los pueblos que más oprimieron al pueblo israelita. Estaban ubicadas más o menos unos 20 kilómetros de la frontera de esta región con Galilea. Jesús dejó la región de Galilea y entró en una tierra pagana, era una tierra gentil, así se le denomina a todos los pueblos no israelitas. Y le dice en este texto, en Marcos 7, nos asegura que Jesús quería pasar inadvertido. Él dice que él quería que nadie supiera que estaba ahí, que había entrado en una casa. Entró ahí y él súbitamente encontró a esta mujer que llegó porque oyó, dice la palabra en Marcos, que ella escuchó sobre Jesús. Me recuerda la porción allá en Josué cuando nos habla de Rahab, aquella mujer ramera que a pesar de ser una habitante de Jericó, había escuchado de las maravillas y de la grandeza de las obras que Dios hacía en medio de su pueblo. De igual manera, esta mujer sirofenicia era griega, pero había escuchado de todo lo que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo. Por lo tanto, entendamos en este punto que Jesucristo estaba en un territorio de no creyentes. Eran un pueblo no heredero de los pactos de Dios con su pueblo. Por lo tanto, Jesucristo sabía que al tratar con estas personas estaría tratando con gentiles, similar a la situación que se le dio allá en Juan 4, cuando el Señor dice la palabra que le fue necesario pasar por Samaria. Y Jesucristo pasó precisamente para tener una conversación que cambiara la vida de una mujer que tenía sed del agua viva, una mujer que había tenido 5 maridos y que el sexto no era de ella, pero que a pesar de eso era una mujer sumamente necesitada de la obra de Dios en su vida. Si vamos al contexto en el que se dio esta situación, tenemos que ver primero la situación de la mujer. La mujer, por ser cananea, por ser gentil, obviamente porque era griega, ella no conocía, la palabra de Dios, no conocía la Torá, no conocía la ley. Era una mujer que obviamente era parte de un pueblo pagano, era parte de un pueblo que adoraba a dioses que eran ídolos, tales como Astarot y Baal. Era una mujer acostumbrada a poner sus peticiones y sus necesidades a ídolos, no al Dios verdadero. Sin embargo, hay un detalle importante que la palabra dice que ella lo llamó a Jesús hijo de David. Esto nos da a entender que ella sí conocía la promesa de un Mesías, dado que ella sabía que a David, al rey David, se le había prometido que habría un rey que estaría en el trono de David su padre por toda la eternidad. Y esto es el Mesías. Significa que esta mujer, a pesar de que no era parte del pueblo israelita, pero sí conocía esa promesa y dice la palabra que había escuchado de Jesús. Y por eso esta mujer, necesitada en gran manera, se acercó a la casa donde él pretendía pasar de largo sin que nadie lo supiera. La situación entonces de la mujer en el tiempo bíblico, recordemos que de por sí ya era una desventaja ser mujer en ese entonces, porque era una persona que se consideraba como un ser de importancia secundaria, un ciudadano de menor clase, por decirlo así, y estaba en desventaja con los hombres. A las mujeres no se les permitía, según dicen los historiadores, no se les permitía hablar en público con hombres. Por lo tanto, no era bien visto que, por ejemplo, una mujer diera voces a grandes gritos en la calle, desde afuera hacia una casa,
pidiendo ser atendida por un hombre, y mucho menos un hombre judío. Por lo tanto, ya esta mujer de por sí estaba en cierta desventaja. Dejemos hasta allí en ese momento la situación de la mujer cananea y vámonos a los discípulos. Los discípulos también estaban participando de esta conversación, de esta situación, y intervienen únicamente en el momento en el que la mujer daba gritos y pedía ser atendida por el maestro, y ellos le indican al maestro: despídela, échala, que no nos moleste más, porque va tras nosotros dando grandes voces, lo cual a ellos les había incomodado. Vemos en este caso a los discípulos que sin misericordia, porque sabiendo ellos que era una mujer gentil, una mujer idólatra, no ven en ella la necesidad, sino que ven la incomodidad de lo que ella podía provocar en el maestro. Y recordemos que Jesucristo en ese momento regresaba, o se había ido de Galilea después de haber tenido una confrontación bastante fuerte con los fariseos, hablando de qué era lo que contaminaba al hombre, si lo que estaba fuera del hombre o lo que estaba en el interior del hombre. Esta discusión generó en Jesús cierta situación que él trataba de resolverla quedándose solo, buscando la soledad, tal vez buscando la presencia de su Padre y posiblemente descansar. Ahí estoy yo, digamos, deduciendo únicamente. La Biblia no lo dice así, pero sí aclara que Jesucristo quería permanecer solo en ese momento. También vemos otro detalle a Jesús. Básicamente recordemos que el punto focal de esta porción no es únicamente la mujer, sino que también tenemos que ver qué situación está pasando también Jesucristo. Jesucristo en este instante, él está tratando de descansar, de pasar un tiempo a solas, y sin embargo viene una mujer a clamar por ayuda, por una ayuda que obviamente le era urgente. Tan urgente era que ella no vio límites con clamar desde la calle, con incluso dar grandes gritos, y una necesidad tan imperante, porque dice la Biblia que la hija de esta mujer era fuertemente atormentada. No dice, no omite el adjetivo fuertemente. Quiere decir que era una situación que posiblemente ella había tratado durante un tiempo atrás de resolver a través de sus deidades paganas. Es probable que ella haya incluso pedido o solicitado el favor de estos falsos dioses. Pero veamos ya ahora lo que podemos aprender nosotros de esta porción. Primero, la mujer sirofenicia tenía fe. Esta mujer demostró que era una mujer de fe, a pesar de que no era una mujer creyente, no era judía, no era hebrea, no era hija de Abraham, de Jacob, de Isaac, no, era una mujer totalmente pagana, pero creía en Jesús, había oído de Jesús y sabía que tenía que dirigirse a él únicamente y exclusivamente clamar a él, porque él era ese Mesías que podría traer liberación a la vida de su hija. La Biblia no dice qué edad tenía la niña, no sabemos si era una joven, si era una adolescente, no lo sabemos, pero igual la necesidad era imperante. Yo creo que todas nosotras como madres nos podemos identificar con esta mujer. Yo me siento identificada con ella cuando veo las necesidades de mis hijos, y debemos reconocer algo: esta mujer era humilde. Era sumamente humilde, dado que, vamos a ver más adelante, las respuestas que Jesús le dio probaron esa humildad. También era una mujer paciente, demostró la capacidad de esperar a que el maestro la atendiera y también recibir la respuesta para su milagro. Vemos tres características en la fe que esta mujer sirofenicia mostró. Primero, no tenía límites, era una fe ilimitada, puesto que presentar una necesidad tan intensa como era la de la liberación de su hija, requería, si era necesario, gritar, vociferar, clamar
como ella lo hizo. Cuando ella dice esa expresión que me llega al corazón, cuando dice, socórreme, hijo de David, ayúdame. Obviamente ella sabía que no había solución en nadie más que en Jesucristo. Segundo, vemos que la fe de ella era una verdadera fe que persiste y que sabe esperar. Era una fe que podía permanecer en espera de la respuesta del Señor, no importara cuánto tardara. No se irritó, incluso demostró esa capacidad de incluso podía haberse sentido ofendida, pero no lo hizo, no se dio por ofendida, a pesar de que la llamó perría. Sabía que había, a pesar de esa espera, detrás de eso había un Dios todopoderoso que podía responder a la necesidad y que podía también cumplir el propósito en su hija, que podía esperar ese plan, a que ese plan se desarrollara en días, o porque no se sabe cuánto tiempo ella ya había esperado por la respuesta a su necesidad. Y la tercera característica que yo veo en la fe de esta mujer es que acepta las condiciones que Jesús le pone. Jesucristo la hace esperar, sin embargo, ella ve en Jesucristo al Dios soberano, al Dios que es omnipotente y que es omnisciente, y que en su inmenso amor, ella sabe que tarde o temprano Él va a responder. Y no importa cuánto tarde, ella sabe que Dios tiene la respuesta. Además, vemos que otra característica de esta mujer es que perseveró, demostró esa palabra que a nosotros nos cuesta tanto practicar, la perseverancia. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí resulta que algunas veces cuando yo quiero adquirir un buen hábito, comienzo con unas grandes ganas y una gran voluntad de tener las ventajas de ese buen hábito. Pero a los pocos días desisto y renuncio a eso. Y por eso es que muchas veces no he logrado tener ese buen hábito el cual persigo. Primero, meditémoslo así, dice la palabra que Jesús no respondió nada. Cuando ella se acercó a Él para pedirle ayuda, Él simplemente no respondió. Guardó silencio, quedó callado. Y esto me dice que, hermanas, que muchas veces nosotros nos desesperamos cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no escuchamos la respuesta de Dios, cuando pasan años, si es posible, y no viene esa respuesta. Y se nos olvida, hermanos, que muchas veces el silencio es también una respuesta. Cuando Dios no nos dice nada, es que quiere que esperemos, como dice la palabra, estad quedos y conoced que yo soy Dios. El Señor muchas veces quiere que en nosotros que escuchemos la voz de Dios. No quiere que solamente hablemos y expresemos en oración nuestros deseos, sino que nosotros permanezcamos también atentos a su voz, a lo que Él quiere que nosotros hagamos. La segunda vez que el Señor le responde un categórico no. ¿Por qué? Porque les dice que Él había sido enviado por el Padre a los israelitas, a los judíos, a los de la casa de Israel. Prácticamente eso la dejaba a ella fuera y excluida de cualquier respuesta, de cualquier esperanza. Y por tercera vez responde el Señor y le dice, no está bien que yo le dé el pan a los perrillos. Yo no puedo, dijo el Señor en otras palabras, responderte a ti antes que a mi pueblo. Sin embargo, ella se repuso a esta respuesta tan negativa, le podríamos decir ahora, porque ella, sabiendo que era gentil, sabiendo que era cierto lo que Jesús le estaba diciendo, él había sido enviado como Mesías de Israel, pero se sobrepone a esta respuesta diciéndole, sí, Señor. Ella aceptó esa palabra, aceptó esa verdad y le expresa, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajitas que caen de la mesa de su Señor. Ella incluso en esa expresión, ella estaba poniéndose a disposición de la voluntad de Jesús, de que aunque tardara,
la respuesta, pero esa pequeñita migaja de favor de Dios, de virtud que Jesús dejara caer de su mesa para que ella tomara de esa migajita, iba a ser la gran respuesta que ella había esperado, no sé, por meses, por años, para que su hija fuera libre de ese tormento demoníaco. Y la cuarta vez que responde, el Señor le habla, le hace ver que se ve sorprendido. En la cuarta respuesta, Jesucristo muestra su maravilla, es decir, muestra su asombro por la fe de aquella mujer. Cuando le dice, oh mujer, grande es tu fe. Incluso en la otra porción le dice que no la había visto esa fe en su pueblo, en Israel. Y fíjense que en este momento, meditando en esta palabra, yo recordé a otro personaje que de igual manera, siendo gentil, siendo romano, demuestra una gran fe. Y la expresión que Jesús le dirige a ambos personajes es la misma. No he visto tal fe en la casa de Israel. Este personaje es el centurión romano, que tenía bajo su cargo a un esclavo que estaba enfermo y que tenía una gran necesidad de que Jesucristo sanara a su esclavo. Eso lo encontramos en Mateo 8, del versículo 5 al 13. De igual forma que el Señor Jesucristo se dirige al centurión, también lo hace con la mujer sirofenicia, y en ambos casos Él se maravilla de esa fe tan grande que no vio en su pueblo, que no vio en los fariseos, que no vio en los saduceos, que no vio en los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, de aquellos que habían conocido al Dios creador, que habían conocido sobre sus maravillas en el Antiguo Testamento. No eran capaces de generar esa fe que tanto la mujer sirofenicia como el centurión romano habían mostrado. Esta mujer, por tanto, persistió, insistió, y me hace recordar, las parábolas que el Señor les hablaba a los discípulos. Con tanta frecuencia les decía que era necesario orar con perseverancia. Todos recordamos aquella parábola de la mujer viuda que necesita una respuesta y busca a un juez que no la quiere atender, un juez que le da largas para no responder a su petición. Lo encontramos en Lucas 18. Lucas 18 del 1 al 8, que ustedes ya conocen, pero la voy a parafrasear. Esa mujer insistía tanto al juez, mañana, tarde y noche. Era una mujer que se había propuesto no irse de ahí sin su respuesta. Esta mujer insistió tanto que en un momento en que el juez se vio molesto, se enfadó tanto que dijo, hoy le voy a responder a esta mujer solamente para poder dejar que esa mujer deje de molestarme. Y en el versículo 8, específicamente en el versículo 8, nos dice algo que a mí me impacta. Dice, si nosotros, habiendo pedido tantas veces, recibimos esa respuesta, reflexionar en esa palabra donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, ¿hallará fe en la tierra? Esa expresión que nos cuestiona de si realmente como pueblo de Dios tenemos fe, debe calar en nuestro corazón, debe impactar nuestra vida de manera que nos preguntemos, ¿realmente tengo fe? ¿Realmente mi fe es convicción de lo que yo espero? ¿Es certeza de lo que ahora no veo? ¿Es realmente fe la que debo pedírsela al Señor, que es el autor y consumador de la fe? Como tercer punto de esta porción quiero que hablemos por qué Jesús no respondió y guardó silencio. ¿Por qué razón Jesucristo antepuso la prioridad del pueblo israelita antes que atender a una mujer pagana? Probablemente porque Jesucristo estaba probando la fe de esta mujer y estaba queriendo dar una lección de fe a sus discípulos,
que a pesar de que habían sido enseñados a través de muchas parábolas para que ellos comprendieran la necesidad urgente de orar constantemente, orar sin cesar, orar con fe, quería darles a través de la fe de esta mujer la lección más grande que ellos podían tener respecto a la fe. A veces nos resulta difícil, hermanas, esperar. Yo soy una mujer súper desesperada, lo admito. La paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu que yo más anhelo, porque me cuesta esperar. Algunas veces cuando no escuchamos, nos molestamos, nos inquietamos, buscamos salidas alternas y se nos olvida que Dios, mientras estamos esperando, está formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. A veces se nos olvida esa situación y a veces dejamos incluso de orar, que es lo peor que puede suceder en estos casos. Desistir de orar por algo. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender yo como madre, como mujer? ¿Qué puedo yo aprender de esta porción? Porque aunque es muy conocida, es muy utilizada para enseñarnos acerca de la fe, yo quiero que ahora lo pongamos en una aplicación hacia la necesidad de orar por nuestros hijos. Como les mencioné al inicio, he titulado el mensaje de esta ocasión, Orando por nuestros hijos. Y yo miraba una necesidad, porque lo vivo, del hecho de que algunas veces nuestros hijos, a pesar de haber sido criados en el Evangelio, a pesar de haber estado en su infancia en la escuela dominical, a pesar de haber recibido de nosotros las primeras letras del Evangelio, a pesar de eso, están lejos del Señor, lejos de la voluntad de Dios, lejos de la fe cristiana. Es probable que le pueda suceder a usted. No importa la edad que su hijo tenga, puede ser que ya sea bastante mayor o puede ser que sea un adolescente, puede ser un millennial. No importa, pero la situación es que nuestros hijos en algún momento se vean alejados de la voluntad de Dios. Yo quiero que meditemos en esta porción del Salmo 122, donde el salmista se pregunta: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A través de la oración, hermanas, nosotros nos ponemos a disposición del Señor para servir como ese hombre que el Señor busca allá en la porción de Ezequiel 22:30, donde nos dice Dios en su palabra: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esta declaración de la palabra realmente entristece, porque resulta que Dios solo buscaba a una persona, a un hombre que pudiera ponerse en la brecha por ese pueblo, y no lo halló. Cuando nosotros vemos que esta porción nos está enseñando a ser mujeres de fe, a ser mujeres de perseverancia, a ser mujeres de paciencia, lo que nos está diciendo es: necesitamos ser esas mujeres que se pongan en la brecha constantemente, día y noche, por el futuro de nuestros hijos, por la vida de ellos. Entonces, necesitamos también reconocer que nuestra fe es incipiente posiblemente, o que es una fe inmadura, y que es una fe que necesita ser labrada en la mesa del alfarero. Entonces, veámoslo así. ¿Por qué debemos orar por nuestros hijos? No solamente porque son la herencia de Jehová que nos ha dado a nosotros como mujeres de Dios, sino también por el hecho de que son almas, son personas cuya alma es eterna y que tienen una inminente necesidad, una emergente necesidad, y es la de ser salvos. Eso es creo yo, que de todas las necesidades, que son múltiples, las necesidades de un hijo,
dependiendo de la edad que tenga y de la dependencia que tenga de nosotros. Obviamente los niños pequeños son mucho más dependientes de los cuidados de una madre que un hijo adulto, porque posiblemente sabrán ustedes, hermanas, y lo han vivido como yo, que aunque nuestros hijos lleguen a edad adulta, la madre siempre está pendiente de su hijo, la madre siempre es madre, la madre está todo el tiempo al cuidado de la situación y la vida de su hijo. Por lo tanto, debemos reconocer, hermanas, que sin oración nuestros hijos están a la deriva. Nosotros no podemos darnos ese lujo, por decirlo así, de no orar por nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan la oración que su madre, y que únicamente la madre puede hacer con esa intensidad, con ese amor, con esa perseverancia. Yo sé que muchas otras personas pueden ayudarla y apoyarla. De hecho, le aconsejo que se haga de un equipo de oración para que la asistan en la oración por su hijo o sus hijos. Sin embargo, nadie más ama a su hijo como usted. Nadie más ama a mi hijo tanto como yo lo amo. Por lo tanto, la misión de orar permanentemente por ellos es nuestra. ¿Por qué razón necesitamos orar por una conversión personal? Porque Dios trata de manera individual con cada persona. No, el Señor dice una expresión muy conocida: no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y por esa razón nosotros debemos procurar orar por la salvación de nuestros hijos. Mire lo que dice Ezequiel 36:26, una porción muy conocida, pero que es sumamente importante en esta ocasión. Dice: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nosotros necesitamos, dentro de todas las necesidades que de nuestros hijos tengan, la más urgente es la de que sean nacidos de nuevo, de que no practiquen el pecado, de que su velo, ese velo que habla de 2 de Corintios 4:4, ese velo que el príncipe de este mundo ha puesto, dice, en los hombres, para que no vean la verdad. Necesitamos que ese velo sea rasgado, sea quitado. Y encontramos que nosotros tenemos armas, hermanas, y las armas que tenemos son espirituales, porque el combate contra el que estamos batallando es espiritual. Fíjense lo que dice la 2 de Corintios 10, del 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros necesitamos estar en la brecha, como esa mujer sirofenicia, por la vida de nuestros hijos y por su salvación, por su conversión. ¿A dónde debemos acudir? ¿Qué armas debemos usar? Primero, tenemos el Espíritu Santo, que es Dios, está a favor de nosotros. Dice la palabra que Él clama, gime con gemidos indecibles cuando nosotros no sabemos qué orar, o cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya no tenemos el aliento necesario para clamar. Dejemos que el Espíritu Santo clame por nosotros y estemos en su presencia. También debemos ver al invisible, como dice Hebreos 12, cuando se refiere a Moisés, cuando dice que él se mantuvo como viendo al invisible. Es esa fe que puede darle sustancia a lo que no lo tiene. Podemos darle cuerpo a aquello que no tiene materia. Por lo tanto, debemos nosotros acudir al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, poner nuestros ojos en Él. Además, también debemos pedir para que el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos se cumpla. Mire lo que dice Salmo 138:8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Basado en esa palabra, hermanas, nosotros podemos clamar al Señor para que ese propósito que Dios tiene en sus vidas sea cumplido. Que ellos no se desvíen de ese propósito. Y que si se han desviado, que el Señor los traiga de regreso. Aquí es importante, hermanas,
una de las armas también que tenemos es la armadura de Dios. El Señor dice en Efesios 6, del 13 al 18, que el Señor nos ha dado toda la armadura de Dios para que podamos nosotros combatir contra los principados. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra nuestros hijos, que ellos tal vez se muestren rebeldes, se vean reacios. Sin embargo, es importante que recordemos que la batalla es contra principados y potestades. Por lo tanto, necesitamos usar, además de estar en la presencia del Espíritu Santo, necesitamos la armadura. Dentro de la armadura nosotros tenemos el escudo de la fe. Tenemos también la espada de la palabra. Y la palabra en sí es un arma de doble filo y es una arma que en la medida que nosotros nos metamos en ella y que la meditemos, la atesoremos y seamos hacedoras, no solo oidoras de la palabra, entonces el Señor se va a glorificar a través de su palabra y nos va a guiar a que nuestras oraciones sean oraciones eficaces, porque vamos a tener una fe adecuada, una fe madura, una fe correcta. También necesitamos pedir por el estado espiritual de nuestros hijos, que nuestros hijos también no practiquen el pecado y que si lo están haciendo, que el Señor los saque de esos caminos de maldad. Necesitamos pedirle al Señor que guarde a nuestros hijos, pedir por su protección, pedir por su salud, su estado anímico, por sus emociones. Hay tantas necesidades, hermanas, del por qué orar por nuestros hijos. Dice en la primera de Timoteo 2, del 3 al 4, que nosotros necesitamos orar por nuestros hijos para que ellos tengan un crecimiento espiritual. Que si nuestros hijos no están lejos de los caminos del Señor, si están dentro pero necesitamos que ellos se desarrollen como hombres y mujeres de Dios, que puedan ellos desarrollar el fruto del Espíritu, recibir los dones del Espíritu. También necesitamos ponernos en la brecha para que, de acuerdo a Romanos 8:29, que puedan llegar a ser como Cristo, para que ellos puedan vivir en obediencia y en santidad, apartados del pecado, porque la voluntad de Dios para nosotros es de que seamos santos, porque Él nos ha hecho santos, nos ha apartado para Él y también ha apartado a nuestros hijos y por tanto debemos orar de acuerdo a la palabra. También necesitamos orar para que ellos den fruto, así como nos lo dice Juan 15. Jesucristo dijo que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, le podemos pedir lo que necesitemos y será hecho. Por lo tanto, hermanas, debemos retomar esa necesidad de la palabra que nos muestra a través de esta mujer sirofenicia, a través de esta mujer que nos da una gran lección de fe. Podemos nosotros, hermanas, ponernos en la brecha, clamar día, tarde y noche por nuestros hijos y saber que Dios tiene un plan, saber que Dios tiene un tiempo, que no es en el tiempo que yo deseo, no es en el tiempo en que yo quiero, sino que es en el tiempo que Él ha planeado que así sea. Por lo tanto, recordemos que el Señor, allá en Jeremías 29:11, nos dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Tiene planes para nosotros de bien y lo mismo es para nuestros hijos. Nuestros hijos también son herederos de esas promesas y es en esas promesas contenidas en su palabra en la que nosotros nos vamos a parar para que sus promesas sean cumplidas en ellos. Pero recordemos que también la carta a los Hebreos nos dice que es necesaria la paciencia para heredar esas promesas. Por lo tanto, debemos pedir en oración también que nosotros podamos ser mujeres de fe y de paciencia para poder esperar en el Señor. Y hay un versículo muy importante que yo quiero compartir con ustedes, es Gálatas 6:2, cuando nos dice que nosotros cómo debemos comportarnos ante alguien que no está conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros no olvidemos nunca, hermano, que nuestros hijos deben ser sujetos a misericordia y a gracia, al igual que lo hemos sido nosotras. Jamás debemos olvidar que nuestros hijos merecen, necesitan, requieren misericordia y gracia. Nosotros hemos recibido de gracia y dice la palabra que de gracia debemos dar.
Por lo tanto, nuestros hijos, dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nuestros hijos, hermanos, después de posiblemente nuestros cónyuges, son nuestros prójimos más próximos. Y nosotros debemos practicar esa palabra que tenemos acá en la Biblia, cuando nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De la misma manera que queremos que se haga con nosotros, nosotros también debemos hacer con ellos. Así como alguien oró por nuestra conversión, por nuestro desarrollo espiritual y por nuestro buen estado de salud, de emociones, nuestro estado espiritual, de la misma manera nosotros orar, clamar por nuestros hijos e hijas. Ellos lo necesitan y es usted como madre, soy yo como madre la que debemos cumplir este mandato. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a hacer, para terminar, una oración en la que nos pongamos en las manos de Dios para que Él nos capacite, que Él nos habilite a ser esas mujeres de fe, esas mujeres persistentes y esas mujeres de paciencia que necesitamos ser. Acompáñenme. Señor, buen Dios todopoderoso, te damos gracias por esta palabra que nos ha dado hoy, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos a través de una mujer, Señor, una mujer que incluso no era una heredera de tus promesas, Señor, no era una descendiente de Abraham, no era una hija de la fe, pero fue una mujer que sorprendió a Jesucristo, tu Hijo, a través de esa fe tan grande, tan perseverante y tan paciente que esta mujer le mostró. Te damos gracias, Señor, y queremos pedirte que esa fe esté en nosotros, que en nuestro corazón, Señor, podamos ser mujeres de fe, mujeres que sepan perseverar, clamando día y noche por nuestros hijos, y también mujeres pacientes, mujeres que sepamos esperar en tu voluntad y en tus planes, Señor. Capacítenos, Señor. Solas no podemos. Sin embargo, tu palabra dice que en ti, en Jesucristo, en aquel que murió y resucitó, somos más que vencedoras, Padre. Por eso le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada mujer, Señor, cada hermana, Señor, no importa su edad, puede ser una mujer que está esperando un bebé, puede ser una mujer que ya tiene sus hijos como párvulos, puede ser que sea una mujer que tenga hijos adolescentes y que está batallando, Señor, con los problemas propios de la adolescencia, o una mujer ya madura, Señor, que está tratando, Señor, con hijos millennials, Señor, hijos que se han apartado de tu fe. No importa, Señor, la necesidad, Padre, le pedimos que usted ministre a cada mujer conforme a su necesidad y a la necesidad de sus hijos y que nos haga mujeres de fe. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador, le damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, les agradezco mucho haberme acompañado en esta meditación. Que el Señor les bendiga abundantemente. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.